América Central se encuentra a lo largo de un segmento oriental del Anillo de Fuego, circunpacífico, sísmico y volcánicamente activo. La placa de América del Norte se mueve hacia el oeste-suroeste con respecto a la placa del Caribe, a lo largo del límite de placa transformante lateral izquierda de las islas Cisne y Motagua. En el oeste, la placa de Cocos se subduce debajo de la placa del Caribe, produciendo cientos de terremotos cada año y volcanes impresionantes que se ciernen sobre la región. Casi 50 millones de personas se concentran a lo largo de este fértil cinturón volcánico, donde durante el siglo pasado las fallas transformantes y los terremotos poco profundos de intraplaca han tenido más impacto humano que los terremotos de la zona de subducción. Para entender por qué, primero examinaremos los terremotos en la zona de subducción Cocos-Caribe. Desde 1970, ha habido 13 importantes terremotos de magnitud 7 sobre o en las cercanías del límite de placa de megaempuje, pero no ha habido grandes eventos de magnitud 8 o más grandes desde el año 1900. En un corte transversal, vemos que ocurren terremotos poco profundos a lo largo y hacia el interior del límite de placa, mientras que los terremotos más profundos ocurren solo dentro de la placa de Cocos. Los grandes terremotos generalmente ocurren a lo largo del límite de la placa, a profundidades de 20 a 60 kilómetros. Los movimientos telúricos están fuertemente controlados por la distancia de un terremoto desde un lugar de observación. Un terremoto de magnitud 7,4 que ocurra en alta mar a una profundidad de 20 kilómetros causará temblores muy fuertes en la costa, pero solo sacudidas leves a lo largo del arco volcánico donde se encuentran los centros poblados. El mismo terremoto de magnitud 7,4 que ocurre debajo de la costa a 60 kilómetros de profundidad también causará temblores muy fuertes en la costa, pero la intensidad disminuirá a sacudidas moderadas a lo largo del arco volcánico poblado. En el año 2001 se produjo un terremoto de magnitud 7,7 frente a las costas de El Salvador. La extensión en la parte superior de la placa de Cocos, donde se dobla, resultó en una ruptura de falla normal que se propagó desde 54 kilómetros de profundidad hacia arriba con un desplazamiento máximo de más de 5 metros a unos 35 kilómetros de profundidad. Los movimientos telúricos, calificados como fuertes y muy fuertes, afectaron la topografía accidentada, que provocó miles de deslizamientos de tierra que causaron la mayoría de las 844 muertes. En un típico terremoto de megaempuje que genera tsunami, la ruptura ocurre de 3 a 4 km por segundo, produciendo ondas sísmicas y el movimiento del suelo resultante, con un rango de frecuencias incluyendo oscilaciones de periodos cortos que las personas sienten. Estos movimientos telúricos son una advertencia de la naturaleza para alejarse rápidamente de la costa a tierras elevadas en anticipación de un tsunami. En 1972, Hiro Kanamori propuso el término terremoto de tsunami para un terremoto de megaempuje que se rompe lenta y suavemente a lo largo del límite de 1 a 1,5 km por segundo, menos de la mitad de la velocidad de ruptura normal, por lo que irradia menos energía en ondas sísmicas de periodo corto y más energía en ondas de periodo más largo que las personas podrían no sentir. El 1 de septiembre de 1992, aproximadamente a las 7 p.m. hora local, se inició un terremoto en la costa de Nicaragua, a 45 kilómetros de profundidad en el límite de la placa de subducción. Algunos residentes en la zona costera sintieron temblores débiles, pero no fuertes y prolongados, lo que se habría tomado como la advertencia natural de tsunami. A los 30 minutos del terremoto, un tsunami con una concentración de casi 10 metros azotó la costa. Aunque la magnitud del terremoto inicial, basada en ondas sísmicas de periodo corto, fue de solo 6,8, el análisis posterior de los registros de banda ancha reveló un desplazamiento máximo de falla de 4 metros y una magnitud de momento de 7,7. Este evento confirmó la hipótesis del terremoto de tsunami de Kanamori y motiva la combinación de GPS y observaciones sísmicas para proporcionar alertas de tsunami más precisas y rápidas.
La falla de Motagua en Guatemala forma el segmento terrestre del límite de la placa transformante de América del Norte y el Caribe. A las 3:03 am, hora local, del 4 de febrero de 1976, un gran terremoto con magnitud de momento de 7,5 se inició a 5 kilómetros de profundidad debajo del epicentro cerca de Los Amates y se rompió 60 kilómetros hacia el este y 170 kilómetros hacia el oeste a lo largo de la falla de Motagua. La ruptura del suelo de 230 kilómetros de longitud fue la más larga en el hemisferio occidental desde el terremoto de San Francisco en 1906. A lo largo de la zona de ruptura se amplificó un movimiento de tierra de muy fuerte a violento en áreas subyacentes debido a depósitos jóvenes de cenizas volcánicas. El desplazamiento de características como por ejemplo la raya blanca en los campos de fútbol, líneas de ferrocarril y carreteras, verificó el desplazamiento lateral izquierdo. Más de 3 metros de desnivel sobre la falla ocurrieron a 30 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala. Los deslizamientos de tierras inducidos por el terremoto ocurrieron en los valles empinados, incluso dentro de la ciudad de Guatemala. El impacto del terremoto fue asombroso. Casas con paredes de adobe se derrumbaron sobre residentes dormidos. Esta escena muestra casas de adobe reducidas a escombros, mientras que los edificios escolares de bloques de hormigón armado con techos corrugados no sufrieron daños. El daño generalizado de los sistemas de transporte obstaculizó los esfuerzos de recuperación. El desplazamiento normal de la falla también ocurrió en la falla de Mixco, en los suburbios al oeste de la ciudad de Guatemala. La extensión de la corteza al estilo de cuenca y cordillera al sur de la falla de Motagua causa fallas normales que también presentan riesgos de terremotos locales. La depresión de Nicaragua es un valle topográfico a lo largo del arco volcánico a través de gran parte del norte de América Central. El análisis detallado de los terremotos poco profundos en la zona de subducción y las recientes observaciones de GPS indican que una astilla de antearco de la placa del Caribe, entre la fosa mesoamericana y el arco volcánico, se mueve hacia el noroeste paralelo a la fosa, a una velocidad de 1,4 centímetros por año. Los terremotos superficiales en la corteza han resultado en desastres para los centros poblados ubicados a lo largo de la depresión de Nicaragua. Algunos terremotos de falla transcurrente a lo largo del arco volcánico han sido el resultado de un fallado lateral derecho, en fallas transcurrentes orientadas noroeste-sureste, que acomodan el transporte al noroeste de la astilla de antearco. Un ejemplo de esto fue el evento de magnitud 6,6 del 13 de febrero del año 2001 sobre la falla de El Salvador. 3 décadas antes y 360 kilómetros al suroeste, un terremoto de magnitud 6,2 se produjo justo después de la medianoche, rompiendo la superficie del suelo a lo largo de fallas que pasaban directamente a través del centro de Managua. Los desplazamientos del suelo proporcionan evidencias claras del ajuste lateral izquierdo de múltiples fallas transcurrentes orientadas hacia el noreste-suroeste durante este terremoto. La mayoría de las edificaciones construidas con madera y adobe o mal reforzadas sufrieron graves daños o fueron destruidos por los 10 segundos de movimientos telúricos muy fuertes y violentos. En una escena que recuerda a San Francisco en 1906, los incendios ardieron durante días porque el equipo de extinción de incendios fue destruido en las estaciones de bomberos colapsadas y las carreteras estaban cubiertas de escombros. Por miedo a enfermedades epidémicas, partes de la ciudad fueron convertidas en fosas comunes. Pero, ¿cómo se relacionan las fallas transcurrentes lateral izquierdas con orientación noreste-sureste con la astilla de antearco? Examinaremos los libros de texto que se inclinan sobre una estantería. A medida que los libros se inclinan, las fallas entre los libros se compensan en sentido lateral izquierdo. De manera similar, la falla transcurrente lateral izquierda entre los bloques rotativos de la corteza en la depresión de Nicaragua pueden acomodar el transporte a lo largo de la costa de la astilla de antearco. Si bien las fallas transformantes y los terremotos de intraplaca poco profundos han dominado la historia reciente de terremotos mortales y destructivos en América Central, nunca debemos subestimar
el potencial del poder destructivo de los terremotos de la zona de subducción. Los terremotos de magnitud 9 de Sumatra en el año 2004 y Japón en el año 2011 y los tsunamis resultantes dieron una lección de que podrían pasar muchos siglos entre grandes terremotos en la zona de subducción. No sabemos si o cuándo puede ocurrir un terremoto de la zona de subducción de gran magnitud, 8 o 9, en el límite de la placa de Cocos Caribe. Lo que sí sabemos es que América Central es una de las áreas más vulnerables y de mayor riesgo en el mundo para los terremotos. El avance en la gestión de emergencias y mejora de la resistencia a los terremotos de los edificios y la infraestructura son de vital importancia para minimizar el impacto de futuros terremotos.